Bueno, ¿cómo están, che? ¿Todo bien? De vuelta los saludo para los que se acaban de sumar. Creo que se fueron sumando varios del otro curso. Sí, acá veo unos cuantos nombres que ya me hubiera aprendido sus nombres, ¿sí? Así que tranquilos. Eh, bien. Bueno, para los que no me conocen, ya hay algunos que le hice la intro en la anterior clase, hay otros que me conocen del semestre del año pasado y hay algunos que no. Me llamo Ángel, voy a ser su profe. Soy analista en sistemas, soy desarrollador web, full stack y bueno, también trabajo freelance, trabajo en una empresa y cuando tengo tiempo doy clases. Así que bueno, eso. Eh, Si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar sobre mí, son libres ahora, o si no, callen para siempre. Profe, una consulta con respecto a las clases. Yo me conecté Sí. tarde hoy. Si eran obligatorias o cómo se van a evaluar No, con no, respecto las también. clases no son obligatorias, eh, pero bueno, yo os recomiendo que entren, claramente, ¿no? Si no, las clases se graban y se suben a un Drive. Ahí en el aula virtual, yo día por día voy a ir subiendo el link de la clase de la última clase, ¿sí? Y ahí van a estar todas también. Así que bueno, por cuestiones de horarios y por algún motivo no podés estar, faltar o lo que sea, la clase va a estar grabada y va a Bien, estar disponible. perfecto. Porque, bueno, también hay una materia a este mismo horario, en la anterior, Sí. digo, y bueno, estoy viendo a ver Sí, hay cuál un elegir. temita ahí con la superposición de materias. Justamente yo ahora tendría que estar dando clase en otra materia, pero bueno, se superpusieron. Ahí vamos a ver si lo puedo arreglar a eso. Perfecto. Eso no, Justamente, no sí. condiciona la promoción, digo, ¿no? Más que nada. No, eh, tranquilo, tranquilo. listo, Por listo, eso profe. está todo bien. Gracias. Igual mucha promoción acá no hay, así que en esta materia en sí. Así que bueno, ya vamos a hablar de ese tema. Buenísimo. Bien, Gracias. con tema horario, bueno, los chicos que estaban conmigo en la anterior materia, ya se los dije, y los que entraron a las y media también ya lo saben. Vamos a empezar hasta el momento, si no se soluciona el tema, vamos a entrar 10 minutitos más tarde, ¿sí? 8:40, 8:45, ahí vamos a arrancar la clase justamente para darle tiempo a los otros chicos de estirar un poco las piernas, el mismo profe también, de estirar un poquito, tomar agua, ir al baño, así que 8:40, 8:45 se larga acá, hasta que diga lo contrario, básicamente. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer en esta materia? ¿Sí? En esta materia lo ideal siempre es llevarla de forma paralela a la materia de desarrollo, ya sea desarrollo web o desarrollo de aplicaciones mobile. Pero en el caso, por ejemplo, de varios chicos que estuvieron conmigo, como justamente Mauro, ahí está Rubén. ¿Cómo anda Rubén? ¿Todo bien? Bueno, cuando Rubén quiera hablar, cuando se quiera dignar a saludarme, No, eh, profe, usted quedó frisado, ¿quedé frisado? sí, No, no, bueno, no, a lo mejor es un problema de lo veo conexión, bien. Bueno. Recording in progress. Ahí también me acordé de grabar. Bien. Bueno, eh, bien. Lo que básicamente vamos a hacer en esta materia es toda la parte de documentación, ¿sí? Toda la parte de documentación del proyecto que los que están cursando actualmente desarrollo web y desarrollo mobile van a estar haciendo y desarrollando en paralelo. Y los que ya estuvieron conmigo o los que ya cursaron mobile el año pasado, que ya tienen algo más o menos armado, que ya tienen algo armado, la idea va a ser hacer la documentación de ese proyecto, ¿sí? Que por ahí puede ser medio complicado porque ya está creado y hacer la documentación de algo ya creado por ahí es medio un embole, pero no tienen que inventar nada porque ya tienen todo ahí, ¿sí? Y a veces con la documentación se ven las zonas grises
o se ven ciertas cositas que dicen, che, tendría que haber sido de otra forma. Pero bueno, en esta materia yo creo que no les voy a enseñar nada nuevo. En base al programa en esta facultad, ustedes ya saben lo que son los diagramas, ustedes ya saben, ya tienen el conocimiento de toda la parte, digamos, de analista. Lo que vamos a hacer ahora en esta materia es, yo los voy a ir guiando de cómo hacer la documentación de todo el proyecto aplicando lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Y bueno, y algunos truquitos por ahí, algunas mañas que la experiencia me dio, algunas cicatrices que tengo ahí. Pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que le voy a pedir? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Qué es lo que se tiene que presentar? Bien, la parte escrita, la parte de documentación, va a ser, en primer lugar, un contexto de, eh, de su proyecto. Por ejemplo, si ustedes lo hacen a un cliente real, o sea, si hay una persona, un negocio, una organización real con la cual ustedes de alguna forma están trabajando y el proyecto va a ir destinado a esa persona barra organización, darme un poquito de contexto sobre quiénes son, qué es lo que hacen, por qué están haciéndole un trabajo ustedes a ellos, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era más chico que cuando hice mi tesis, el cliente era mi papá. Era mi viejo, él tiene una heladería, yo soy de La Rioja, él tiene una heladería en La Rioja, y bueno, lo agarré a mi viejo de cliente. Entonces, ¿qué es más o menos lo que yo hice? Bueno, fue un contexto para el profe que yo tenía en esa época, de cómo era el negocio, por qué yo le hacía un sistema, qué iba a hacer el sistema y principalmente qué problemas iba a solucionar ese sistema o esa aplicación, ¿sí? Siempre hablando en el caso de que ustedes tienen un cliente real, una persona física, una organización que existe, ¿sí? En este caso, es importante hacer un análisis, es importante hacer un relevamiento de ese negocio. Por ejemplo, yo voy a dar el ejemplo de este caso. Mi papá maneja todo con papel, hasta el día de hoy. A mi tesis no lo usó, a mi tesis no lo usó, pero bueno. Maneja todo con papel. Gracias por las caritas. Eh, y qué problema tenía él y qué problema tiene? Bueno, él más allá de tener el negocio de la venta del helado, tiene la fábrica de helados, son helados artesanales. Y ustedes imagínense la cantidad de ingredientes que hay para poder hacer helado. Bueno, él no tenía idea, salvo que mande a algún empleado o él se ponga a contar físicamente y a pesar y todo la cantidad de ingredientes que tenía. Por ejemplo, la cantidad de kilos de leche en polvo, la cantidad de kilos de azúcar, de las pastas que se utilizan para poder hacer el helado, él no tenía ni idea. Hasta el día de hoy no lo tiene porque no usó mi tesis. Pero bueno, catarsis aparte, ¿no? Entonces, como yo vi que había un gran problema de desconocimiento de stock y también de cuánto se produce, cuánto es el costo de mercadería en relación a lo que se vende, bueno, básicamente eso, de cuánto hay en existencia también, porque una cosa es el stock de materia prima y otra cosa en este negocio, ¿no? El stock de existencias, o sea, cuántos helados de vainilla tenés, por ejemplo, cuántos helados de dulce de leche, cuál es el que más se consume para enfocar la toma de decisiones en decir, bueno, en vez de comprar la pasta para hacer menta granizada que no lo come nadie, voy a comprar más materia prima para hacer la vainilla, que eso sí se consume mucho más. Entonces, ese era el problema que yo veía y yo enfoqué ese proyecto para ese lado. En decir, bueno, vamos a hacer un sistema que pueda hacer totalmente la gestión de la producción y el stock de la heladería. No tanto la parte de ventas, no tanto la gestión de empleados,
sino más enfocado a eso, porque yo vi que el principal problema estaba ahí. Bueno, todo ese contexto que yo les di, todo ese contexto de cuál era el problema, y es más, bueno, no me metí en la parte productiva del helado, de cómo se produce y demás, pero todo ese contexto es necesario tenerlo para poder entender qué viene a solucionar la aplicación que ustedes hagan, ¿sí? Obviamente siempre hablando de un cliente real. Ahora, si ustedes no tienen un cliente real y es más tal vez una idea de negocio de ustedes o, digamos, inventan un cliente, es más, vos, Mauro, vos tenías el sistema de las canchas de pádel, ¿o no? Sí, Si no me profe. equivoco. Sí. ¿Ese cliente existe o no existe? ¿Cuál es el Trató, sentido? intentamos de que existiera, pero no llegó ninguno. No llegó ninguna, o sea, es más una No, idea de negocio sí, que... quedó Ok. ahí. Bueno, en ese caso, claro, un SaaS. En ese caso de justamente de crear un producto que no es para un cliente en particular, sino es más una idea tal vez de negocio, un SaaS, como dice Franco, lo que ustedes pueden describir es las ventajas, las funcionalidades y tal vez un contexto de cuál sería el negocio ideal para que tenga este sistema, ¿sí? En tu caso de la cancha de pádel, eh, a ver, sí, bueno, cualquier club, digamos, que pueda llegar a tener cancha de pádel. Y es más, si vos le metés un poquito más de código, puede funcionar para alquilar cualquier cosa. Cancha de pádel, cancha de fútbol 5, de fútbol 11, cancha de tenis, de básquet, de lo que vos quieras. Entonces ahí ya puedes decir o venderme a mí, digamos, esa idea de decir, che, mira, la rentabilidad de este proyecto puede servir porque se lo puedo vender a un club, se lo puedo vender a un lugar que solamente alquila cancha de pádel, un lugar, no sé, a la Gran 7, ponerle los que son acá en Córdoba van a saber lo que digo. Creo que era la Gran 7, ¿no? No juego al fútbol, pero tengo amigos que sí juegan ahí. Eh, pero bueno, se entiende. Más o menos la idea para aquellos que el cliente es ficticio, es más una idea de negocio y demás, es tratar de convencerme a mí de que yo, como si fuera un cliente, ¿sí? De que yo le quiera pagar por su proyecto. Traten de vendérmelo. Y miren que yo soy armenio, tengo sangre armenia, así que soy medio complicado de convencer para comprar cosas. Para vender soy bueno, para comprar no tanto. Así que bueno, esos serían como los dos eh, contextos, por así decirlo, que ustedes pueden ir moviendo la documentación en ese sentido, ¿no? De la parte de contextualización. El objetivo siempre es que yo, que lo voy a corregir, entienda qué es lo que están haciendo, básicamente, ¿sí? Bien, después, el siguiente punto de documentación, eso vendría a ser más una parte contextual. Después nos vamos a poner un modo analista en sistema, bien analista, haciendo todo lo que son diagramas, por ejemplo, de flujos, diagramas de estado, ¿sí? Justamente para poder entender ya a un nivel técnico cuáles son los procesos principales de su aplicación. ¿A qué me refiero? Yo no necesito que me hagan un diagrama de flujo de cómo se registra un usuario, porque en general, salvo que haya algo bastante raro, bastante específico en su aplicación, casi siempre es lo mismo, ¿sí? Si lo llevamos a a un flujograma, el usuario entra, pone datos personales, que es nombre, apellido, email, fecha de nacimiento, dirección tal vez, género y algunas otras dos preguntas más. Eso lleva a crear un registro en la base de datos y el backend le envía un mail para que lo confirme. Casi siempre es lo mismo. Como es tan genérico, yo al menos no les voy a pedir eso, no hace falta que hagan un diagrama de eso. Pero, por ejemplo, en tu caso, Mauro, que ya lo vengo usando tu sistema en la clase anterior de ejemplo, ¿cuál sería la cancha de pádel para pedir turno y gestionar? ¿Cuál sería el proceso principal? Justamente solicitar un turno, ¿sí?
porque ahí vos ya tenés algo que te tiene que mostrar cuáles son las canchas de pádel disponibles. El usuario tiene que seleccionar algo, algo va a pasar internamente, un cambio de estado, crear un registro. Eso va a llevar a otro flujo, ese otro flujo es del administrador que tiene que confirmar. Bueno, como ven, es medio enquilombado y como es medio enquilombado, hay que ponerlo bien claro al proceso principal, ¿sí? Y si hay un ciclo de vida, hacer el ciclo de vida completo. Les voy a dar otro ejemplo. Yo estoy trabajando ahora en una aplicación que ya por suerte la estoy terminando. Para los que vienen del semestre anterior, sí, es la misma aplicación esa que yo les había comentado, de solicitar tareas, de hay alguien que tiene un problema y hay alguien que lo puede solucionar. Entonces, bueno, se solucionan. Ya la estoy terminando por suerte, queda este mes, si Dios quiere. Eh, Ahí, ¿cuál es el proceso principal? La persona que tiene un problema, por ejemplo, se me cortó no sé, se me quemó el foco y yo no sé cambiar focos. Entonces, entro a esta aplicación y busco o creo una tarea para electricistas, de que estos electricistas se comuniquen conmigo para cotizarme cuánto sale cambiarme el foco. ¿Sí? Y ahí los electricistas tienen que mandar un presupuesto, yo lo tengo que aceptar, las tareas cambian de estado, viene el electricista, lo hace, lo termina, todo eso. Y todo eso lleva justamente a un ciclo de vida y a un flujo que tiene que tener una documentación. No sé si les quedó muy claro lo que yo les expliqué de cómo es el tema de la gestión de la tarea. Yo capaz que no, yo lo tengo fresco porque lo hice yo, pero seguramente ustedes lo tienen como muy abstracto o hay muchas cosas grises todavía. Entonces, lo ideal siempre es poder crear de una forma visual todos los procesos principales de la aplicación. Bien, después, el otro punto que yo voy a pedir es el tema de documentación de backend, ¿sí? Que esto el semestre anterior yo no lo pedí por una cuestión de tiempos, en este semestre sí lo voy a pedir. A ver, para los chicos de mobile que estén por acá, les hago una pregunta. ¿Ustedes con qué desarrollan el backend? Para ver de hacerlo bien con ambas Sharp, profe. materias. Con punto .NET, profe. ¿Con punto Punto .NET? net, C Sharp. Con ¿Con C punto .NET. Sharp? Sí, con C Ahí hace, Sharp.net. ahí hace la creación de los endpoints y todo eso, ¿no? Sí, eso lo vamos a ver Sí, sí. este semestre, digamos. El uso de Vamos a Postman. hacer, claro, el Postman para testear los API, los Perfecto. Bien, endpoints. entonces La funciona API, sí. para lo que yo les voy a pedir funciona para web y para mobile. Profe, le hago una Eh, consulta que, sí, decime. disculpe. El proyecto que vamos a documentar en esta materia, ¿lo vamos a ir desarrollando también de manera práctica? ¿O solamente va a ser? Mirá, eh, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? Es que el proyecto que vos desarrolles allá en el mobile, la documentación sea la misma, porque ahí matas dos pájaros de un tiro. Claro, lo que pasa es que en mobile, o sea, lo que el profe nos dijo el miércoles, es que Sí. lo que vamos a hacer es el backend de una app que ya hicimos el semestre pasado en Flutter. Ajá. Entonces, que es como la misma app que hicimos todos, digamos, hicimos una app agenda. Por eso no sabía si Mm, además ese es el tema. Entonces, no sé si que se va a será mejor ir desarrollando otra app en paralelo y ¿Y de documentarla en qué se ese trata caso. más o menos esa aplicación No, que programas? es una agenda, digamos, común y corriente de contactos. Ok. Por eso, pero todos tenemos que hacer la misma en Mm. mobile. Entonces, Bueno, yo diría ahí que sí, que desarrollen otra. En última, bueno, ya vamos a hablar del tema de evaluación, ¿no? Ahora estoy más que todo el tema de qué les voy a pedir, pero, pero bien, lo voy a tener en cuenta y ahí vamos a ver qué inventamos. Eh, profe, gracias. no, gracias a vos por avisar, así lo tengo más en cuenta. Bien, ¿qué les voy a pedir del backend? En el backend, lo que ustedes van a tener que hacer es desarrollar un documento, o sea, un PDF, donde tiene que aparecer de vuelta, en última, hagan del proceso principal, ¿sí? Más que todo, o de los procesos principales. No le voy a pedir el del login, no le voy a pedir no sé, las partes más comunes, no.
¿Qué les voy a pedir? Que cada endpoint que ustedes creen, describan qué es, o sea, para qué se usa ese endpoint, cuál es el endpoint, qué método utiliza, por ejemplo, si es un post, si es un get, si es un update, si es un pull, ¿cómo es? Bueno, un put o un patch. Describan para qué sirve ese endpoint. Por ejemplo, no sé, tengo el post de, perdón Mauro que te estoy usando tanto el ejemplo, a esta hora no, ya no pienso, de crear solicitud o crear reserva. O crear una nueva ¿Sí? cancha, así, así. Claro. Entonces, ¿qué voy a poner yo en la descripción? Bueno, voy a poner el endpoint, voy a poner el método que es un post y voy a poner con este método se puede crear o da inicio al ciclo de vida de una reserva. ¿Sí? Pueden ser más extensos también en la explicación y en la funcionalidad, ¿sí? Va a depender todo de la profundidad que ustedes le hayan metido al endpoint o que le quieran meter al endpoint. Y a la vez, que esto es algo que les va a servir a ustedes, si por ejemplo ese post recibe un body, o sea, recibe datos, que hagan qué datos son, o sea, que me hagan la estructura. Por ejemplo, en tu caso, Mauro, sería el ID de la cancha. Sí, Lucas. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿No quiere que directamente le pasemos un Swagger? A ver, a nivel de código sirve el Swagger, pero en esta materia estamos viendo documentación. Ah, listo, documentación. Listo, Pero listo. básicamente sería lo mismo que el Swagger, por ahí un poquito más explícito. O sea, hagan de cuenta, ¿no? Hagan de cuenta, porque así es el laburo de analista en una empresa. Sí, 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 perfecto. Antes de que el programador backend desarrolle el backend, este documento ya tiene que existir. Le tiene que decir, ese documento lo tiene que usar el programador que desarrolla el backend para decir, ah, mira, tengo que crear este endpoint con este método, va a recibir este body o una estructura como este body y el sentido es este, ¿sí? No es, por eso yo les digo que por ahí cuando el proyecto ya está terminado es un poco, al menos a mí, ¿no? Me resulta más difícil crear la documentación porque ya está terminado, o tal vez es más difícil encontrarle el sentido de cuando el proyecto ya está terminado, de sobre todo esto que estamos hablando. Pero de vuelta, hagan de cuenta, si ya lo tienen desarrollado el sistema, que esto les sirve para que inicie el desarrollo el programador backend, es con esta documentación en específico que les pido. Bien. Entonces, eso por cada uno de los endpoints en los procesos principales. Si quieren, lo pueden dividir por módulos. Por ejemplo, si pongo de ejemplo mi tesis, el módulo de stock, el get que trae el stock, el post que lo crea, el put que lo modifica, y todo con ejemplo de cómo es los datos que le llegan, en qué formato llegan y qué devuelve. ¿Sí? Un ejemplo de cómo, de qué es lo que entra y qué es lo que sale. ¿Sí? Es un ejercicio que está lindo hacerlo, la verdad que yo lo empecé a implementar hace relativamente poco. También, Eh, profe, o sí, sea, se podría dividir también como en las entidades de las tablas, digamos, del proyecto nuestro, digamos. Por ejemplo, nosotros que tenemos las canchas, de las canchas mostramos todos los endpoints que usamos, después de la de tabla de cliente, los más mira, yo importantes, cosas así. no lo dividiría en entidad, sino que lo dividiría en procesos, porque por ahí con entidad se te pueden mezclar distintos procesos sobre las mismas entidades. Por una cuestión más de orden, yo lo trataría de modularizar más que todo. Bueno, Porque también en los procesos por ahí se utilizan muchos módulos, ¿sí? Se utilizan distintas entidades, muchos módulos. Entonces, o lo dividís en procesos o lo dividís en módulos. En el caso de módulos, podría ser, ahí sí, bueno, módulo cancha, ponele, y solamente lo que tenga que ver con el módulo de las canchas o el módulo de crear una solicitud y así. Es medio ambiguo lo que digo, pero bueno, lo vamos viendo. sí, sí, obvio. Bien, después, ya que hablas de entidades y de base de datos,
lo siguiente que les voy a pedir es diagrama de entidad-relación, el famoso DER, D-E-R, el famoso DER. Eh, Base de datos relacional o base de datos no relacional, yo no tengo ningún problema, el problema lo tienen que tener ustedes, ¿sí? Va a ser de acuerdo a cómo ustedes lo quieran programar. Yo no me voy a meter en cuestiones técnicas de cómo lo programan ni qué utilizan para programarlo, salvo que sean de web, yo a eso lo voy a, eh, digamos, iba a decir juzgar, pero no es juzgar, es corregir. Lo voy a corregir en esa materia. En esta materia simplemente veo lo que es documentación, ¿sí? Eh, Obviamente por ahí si veo algo medio raro en la base de datos de que les puede llegar a dar un problema, les voy a decir, ¿no? No es que me voy a quedar callado, porque justamente tengo que corregir esas cuestiones por ahí un poquito más técnicas, si lo veo. Supónganse que creen una relación que está de más o una tabla intermedia que realmente podría no existir. Yo les podría decir, che, mira, fíjate esta tabla, la podés liquidar y utilizar simplemente dos. Así que bueno. Em, bueno, diagrama de base de datos, en el caso que sea no relacional, podrían hacer algo bastante similar, por más que no tenga relaciones, o si tiene alguna relación, que en las no relacionales se llaman referencias, los ref, se debería especificar, ¿no? Sería como crear un mapa de las colecciones que hay. Simplemente eso, no hace falta que haya una relación en sí. Bien, eso con respecto a base de datos. Y bueno, prototipo de interfaz podría ser como opcional, se los dejo ahí como si lo quieren hacer porque todavía no está desarrollado, lo pueden hacer. Pero como hay varios, o sea, hay chicos que ya tienen hecho algo, entonces es medio innecesario que haya un prototipo de interfaz porque ya el desarrollo está hecho. Eh, y bueno, los chicos, ponele que están en web conmigo ahora, ya les pedí que me hagan un prototipo de interfaz. Así que eso lo voy a dejar opcional en la documentación. Si ustedes quieren meter un prototipo, está perfecto. ¿Sí? Y la última cuestión es el tema infraestructura. Infraestructura. ¿Qué es la infraestructura, muchachos? Infraestructura puede ser, profe, el hardware que tenemos, digamos, el hardware a disposición que tenemos para levantar el bicho. Levantar el bicho. Primera vez que escucho el término, muy bueno. Sí, 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 básicamente, ¿dónde va a vivir el bicho? De los sistemas Hermoso. físicos, digamos. Básicamente servidores, si van a utilizar un servidor cloud, si el servidor va a ser propio del lugar donde ustedes le están ofreciendo el servicio de desarrollo, cómo se va a gestionar. Si van a utilizar, por ejemplo, un proveedor como DomWeb, como Hostinger, qué recursos van a usar, cómo planean ustedes hacer un plan de backup, por ejemplo, de base de datos. Si utilizan cloud, ¿cuál proveedor cloud? Amazon, Azure, Google Cloud. Si van a hacer algo tal vez medio raro, como por ejemplo utilizar Supabase como base de datos y backend, y el front subirlo a Vercel o algún otro proveedor como Heroku, tienen planes gratis. Bueno, Heroku creo que ya no. Básicamente es qué van a hacer después del desarrollo. ¿Sí? ¿Qué van a hacer después del desarrollo? Y esto puede ser un poco complicado de simular o de plantear, pero estaría muy bueno que hagan ese ejercicio de cómo ustedes piensan en la escalabilidad y el consumo de recursos de un servidor. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una aplicación, yo les voy a poner un caso real. Esta aplicación que yo menciono de las tareas, por solicitud del cliente y bueno, y también por el tipo de aplicación, espera que haya miles de usuarios de forma simultánea. Entonces, parte de mi laburo, más allá de desarrollarlo, es plantear una estrategia de cómo utilizar los recursos para que el sistema no se clave. Y parte de eso también es la infraestructura que yo tuve que elegir. Yo utilicé Firebase, que es de Google Cloud.
y utilicé las tecnologías que tienen ellos, eh, por ejemplo, Cloud Functions, que bueno, los que vengan del mundo de AWS vendría a ser lambdas, más o menos, eh, para ciertas partes que sí consumen bastantes recursos. Eso y las SQS, que son colas de mensajes, que es una estructura de datos. No sé si vieron esa estructura de datos de colas. Cola, pila, grafo, ¿sí? Y lo que no vimos nada, nada es de subir a la nube, no vimos nada. Nada, nada, Y nada. eso me parece que lo van a ver conmigo Sí, en web sí, tres. porque no tenemos nada, ni idea. O sea, al menos yo no trabajo todavía en esto, pero algunos chicos ya están metidos, sí, pero la mayoría creo que no vimos nada todavía. No, vamos a poder hacer algo. Ahí vos tranquilo. Bueno, Lo que sí, por ahí, capaz que a nivel funcional no lo despliegues, no llegues a esa instancia de desplegarlo, pero al menos sí la parte teórica de decir, mira, lo que yo recomiendo con este tipo de aplicación, por cómo se va a usar, la cantidad de usuarios que se esperan y demás, yo recomiendo como analista que se haga así, así, así y así. Por más que no se lleve a la práctica. Em, Porque por ahí hay aplicaciones más gerenciales que como destino tienen 10 usuarios, 15 usuarios como mucho. Entonces no vale la pena que tenga, por ejemplo, un poder de cómputo grande el servidor donde esté desplegado, porque va a tener que tener a 15 personas simultáneamente, no es nada. Para una computadora no es nada. Entonces, ahí hay que pensar también un poco en el bolsillo del cliente o en el bolsillo de uno, que es el que va a pagar para que eso esté levantado. Que eso es por ahí lo que justamente no se habla en el desarrollo de, che, y ya lo terminé, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde va a vivir esto? ¿Dónde los usuarios van a entrar para poder usarla? Así que bueno, esto sería bastante interesante que puedan hacer, si no lo hacen en la vida real, que lo puedan hacer como análisis al menos, de Profe, ya saber qué va a pasar con la aplicación. Así que bueno, eso profe. sería, sí. No, bueno, yo le quería contar que, bueno, lo que ya nosotros hicimos con ustedes Web3 y ya solamente nos queda hacer el taller ahora este año. Bueno, la verdad que nosotros tampoco hemos visto mucho sobre subir a la nube. Yo por mi lado sí, algunos compañeros hemos subido, bueno, por ejemplo, he hecho otro sistema, lo he subido a Railway. Bueno, Ah, Fireway. también Vercel también he subido, hice el portfolio mío también, un par de cosas más así simples. Pero bueno, Sí. por lo menos una idea. Y mira, Aparte lo hicimos. ahí el tema por ahí de los que ya están hechos, por ejemplo, con Google Cloud, ¿cuál es el tema? Lo mejor es utilizar, lo mejor y lo más barato es utilizar Firebase, la base de datos Firebase. El tema es que ahí deberías rehacer el back para adaptarlo a Firebase. Entonces ahí puede ser una contra para llevarlo a la realidad. Si no, el tuyo era base de datos relacional, ¿no? Sí. Sí, sí, todo relacionado. Bueno, entonces en ese caso, y encima realmente, por ejemplo, si vos, o sea, yo tendría que haber hecho tu proyecto para un cliente real, por el tipo de cliente, por el tipo de proyecto, yo lo hubiera hecho en Supabase. Sí tendría que haber usado una base de datos relacional, porque Supabase tiene muy buenos planes para la escalabilidad en proyectos que son relativamente chicos, porque este es un proyecto al final que a nivel de usuario es chico. O sea, no va a esperar miles de usuarios, a lo sumo puede haber 50 personas, tal vez como mucho 100 personas a la vez. Y el Supabase ofrece límites gratuitos muy buenos que se las recontrabancan, niveles de escritura también muy buenos, pero bueno, eso ya es un estudio que tienen que hacer ustedes. Bien, y ahí me hicieron acordar del último punto, que es si utilizan APIs externas, por ejemplo, pasarelas de pago como Mercado Pago, Pago 360, Modo, no sé si hay alguna otra pasarela nacional, aparte de las, bueno, de las internacionales como Clerk, la plataforma de PayPal. Ah, Movex, es verdad, Movex. Che, Franco, me parece que ya te voy a poner de ayudante de cátedra vos, ¿eh?
No sé si recibe sueldo los estudiantes de cátedra, pero me estás ayudando bastante. Bien ahí. Bien. Si ustedes utilizan ese tipo de proveedores, no solamente para pasarelas, sino tal vez para otras cuestiones, también se tiene que especificar y justificar el uso, ¿sí? Justificar el uso de esos proveedores. Por ejemplo, a ver, nadie se va a poner a desarrollar una pasarela de pago. O sea, no nos da los tiempos, el presupuesto, ni hasta tal vez yo no tendría ni idea de cómo empezar a hacer una pasarela de pago. Eh, entonces, para eso existen esos proveedores. Si ustedes van a emplear uno de esos proveedores, tienen que justificar por qué. Un ejemplo mío en la vida real de cuándo o por qué podría usar un proveedor externo y no. En esta aplicación que les estoy contando, no puedo decirles el nombre hasta que salga a la luz. Ya cuando salga se van a enterar. Eh, En esta aplicación, los usuarios tienen que poner su dirección. ¿Su dirección para qué? Para que justamente cuando quieras buscar una tarea o quieras buscar a una persona que te solucione las cosas, te busque gente cerca tuyo. O sea, si estás en Córdoba, no te sirve ver cuáles son los electricistas que hay en Buenos Aires. No tiene ningún sentido. Entonces ahí utilizamos un proveedor, el proveedor de Google Maps, por ejemplo, que es pago, tiene sus límites, le tuve que hacer un estudio y presentar y justificar al cliente cuánto le iba a salir, cuáles son los límites que tiene y por qué lo estamos usando. Es justificar un gasto que va a haber a futuro. Después, que esto todavía no lo apliqué, pero ya está estudiado, es justamente cuando se busca, en esta aplicación, cuando se busca, que te busque específicamente en un rango de kilómetros, no tanto tu ciudad, sino tal vez, porque a ver, los que son de Córdoba, tampoco me sirve mucho si yo vivo, no sé, en Barrio Observatorio, ver lo que hay en Jofre Norte, cuáles son los electricistas de Jofre Norte, que quedan lejos. Eh, yo quiero ver gente a lo sumo que está a 3 kilómetros de distancia, 5 kilómetros de distancia. Entonces, ¿cómo hago yo a nivel de código para poder sacar a qué distancia estás teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra y un montón de otras cuestiones físicas que un programador no debería saber? Bueno, existen proveedores, justamente la API de Google Maps también ofrece un servicio que hace eso. Ese servicio es caro. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Investigar cómo hacer ese cálculo para sacar un radio de kilómetro en base a una latitud y longitud. Bueno, todo eso es análisis, ¿sí? Y es parte de lo que se tiene que hacer en esta materia. Acuérdense que la carrera es más que todo analista, ¿sí? Y el trabajo del analista y el trabajo del programador son cosas distintas dentro del mismo rubro. Y bueno, acá la idea es que en esta materia saquen el analista que llevan dentro más que todo, ¿sí? Y el arquitecto de base de datos y el arquitecto de backend y bueno, varias cositas más, pero bueno, más o menos la documentación que yo les pido es para que toquen un poquito de todos los rubros, por así decirlo, que tiene la informática en sí, ¿no? O lo que se pueden llegar a encontrar ustedes en un equipo. Los que ya trabajan, seguramente ya trabajan con algún líder, ya trabajan tal vez con un analista, ya trabajan con alguien técnicamente líder del backend, líder de front. Entonces la idea es que ustedes puedan llegar a tomar esos roles y hacer una pequeña documentación de cada uno. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ¿Alguna duda? sí, Perfecto. profe, yo tengo una consulta. Sí, decime. En- Entonces, el entregable de esta materia es documentación, no es código. Exactamente. Ahí Bien, hablamos de la entrega. Bien, en esta materia no vamos a hacer parcial, directamente vamos a hacer una presentación final, ¿sí? O sea, a ver, la entrega va a ser la documentación, ¿no? La documentación hasta donde lleguen. Yo lo que voy a evaluar es eso y es la nota que va a ir para que ustedes ya puedan regularizar la materia. Pero, sí o sí, el final,
si lo van a rendir conmigo, tiene que ser una presentación, o sea, por un lado, el documento escrito de todo de lo que estuvimos hablando, para yo tenerlo de reserva, digamos, una presentación en PowerPoint de todo, resumido claramente, porque eso corresponde también a una presentación oral, y en el mejor de los casos, una demo del sistema funcionando, ¿sí? Si está desplegado en local, si está desplegado en un servidor, eso a mí no me importa, sino lo que me importa es ver realmente cómo esa documentación se llevó a la realidad, ¿sí? Tampoco la demo es mostrarme todos los puntos del sistema. Es una demo chiquita, cortita, para ver que realmente existe, o en última puede ser un videíto de las partes principales. ¿Sí? Tampoco me voy a poner tan exigente con eso, eh, pero la idea es que cuando ustedes presenten el final, sea con eso, ¿sí? Con una presentación en PowerPoint, con la parte escrita que tendría que ser la misma que ya me habían enviado para regularizar la materia, y una demostración de la realidad de ese proyecto. Buena pregunta. Lo ideal sería que sean los mismos grupos. Es más, deberían ser los mismos grupos. Acá los grupos pueden ser también de a dos, ¿sí? Si ustedes ya tienen un grupo con alguien, repítanlo al grupo. eh, pero bueno, si no está en esta materia, bueno, va a ser medio complicado. Eh, pero sí, la idea es que si ustedes ya tienen una persona en su grupo, lo mantengan. Acá también las materias, las clases en esta materia en realidad, no vamos a seguir un orden muy estricto, ¿sí? No vamos a seguir un orden muy estricto, obviamente yo lo voy a ir guiando. La idea es que cada materia ustedes ya puedan ir haciendo la documentación y sea más una consulta, ¿sí? Eh, de yo poder ver, que me vayan contando el proyecto y demás, y justamente poder ir guiándolos. Porque de vuelta, hay casos de chicos que ya lo tienen hecho, que tal vez ya tienen media documentación hecha o ya la tienen completa y simplemente hay que ir adaptándola. Gente que no tiene nada hecho todavía. Así que bueno, la idea es más consulta para ir guiándolos, ¿sí? ¿Hay alguna duda, algún comentario? Todo bien, Si profe. quieren, lo que sí puedo darles Una es, consulta. sí, decime. Eh, Puede ser que esté la posibilidad de que yo no lo he discutido con mi compañero que es Ezequiel Graso, pero Sí. yo también hemos hecho otros sistemas también. Puede ser que esté la posibilidad de última también si poder hacer documentación o mostrarle otro sistema que es el que hicimos el año pasado. Sí, a ver, ¿por qué les digo de utilizar el mismo sistema que ya están o ya se hizo? Es justamente para que la parte de desarrollo no les sea pesada. Si ustedes hacen una documentación completamente diferente a los proyectos que hacen en las otras materias, pero en el final me pueden mostrar una demo de eso funcionando, está perfecto. Bueno, bueno, listo. Si vos me querés hacer, no sé, un sistema de X, hacelo. Pero la documentación tiene que reflejar esa realidad también. Obvio, obvio. No, porque digo, por ahí nosotros el año pasado, cuando estuvimos con ustedes, se acuerda que fue todo ahí sobre la marcha, a último tiempo, entonces por ahí capaz que no quedaron, o sea, no quedó un sistema capaz, quedó bien, quedó hecho, pero no quedó bien hecho. Entonces por ahí si teníamos algún otro sistema o algo que se pudo hacer de mejor forma, de última, hacerlo sobre ese si estaba la posibilidad. Y mira, tu sistema estaba bueno, estaba lindo. Yo lo que haría sería mejorarlo como un SaaS Sí, sí, o como un enlatado, ponele, que pueda funcionar para cualquier cosa. O sea, que vos puedas alquilar cualquier cosa con eso, listo. deportivamente hablando. Con la posibilidad tal vez de alquilar equipo también más allá de la cancha, alquilar equipo, alquilar paletas, alquilar pelotas.
no hago mucho deporte donde se alquilen cosas, así que no, no tengo muy bien el contexto de eso, pero bueno. Em, perdón, lo que sí les puedo dar, de vuelta, esto no es obligatorio que lo sigan a pie de la letra, pero sí para ir orientándolos, es una especie de roadmap, ¿sí? Lo voy a tratar de diseñar bien claro, bien bonito, donde va a ir diciendo, por ejemplo, bueno, primero la parte de contexto, después la parte de, si ustedes quieren, prototipo de interfaz, y así sucesivamente con lo que estuvimos hablando hoy para que ustedes más o menos tengan un orden. Por ahí si lo empiezan desde cero, les recomiendo que sigan ese orden, que es un orden, digamos, natural de cómo ir planteándose las cosas. Ahora, si ustedes de vuelta ya tienen hecha la documentación y simplemente hay que adaptarla a las cosas que yo les pido y en el formato que yo les pido, bueno, por ahí también ese roadmap les puede servir como una especie de checklist. De decir, bueno, esta parte ya está hecha, esto ya está hecho, esto ya está hecho. ¿Sí? Profe, otra consulta. Sí. Yo estoy haciendo desarrollo mobile, Ujú. pero bueno, todavía no tengo una idea del proyecto que voy a hacer para esta materia, pero suponiendo que por las características del sistema es mejor hacer una aplicación web, aunque yo curse mobile, no habría problema. No habría problema. Bien, bien, No habría problema. Como yo te digo, no, no voy a corregir a nivel código. Yo voy a corregir a nivel proyecto. perfecto. Así Bien. que sí, en ese caso, bueno, igual, a ver, esto no lo, a ver, no lo exijo. Porque, a ver, la justificación es clara. Lo que estaría bueno también es que digan, che, yo recomiendo hacer una aplicación mobile por esto, por estos motivos, o yo recomiendo hacer una aplicación web por estos motivos. Generalmente, la respuesta es clara, es yo hago una aplicación web porque estoy cursando web. Como que no hay tal vez un motivo más específico, que lo pueden encontrar, sí, lo pueden encontrar. Pero bueno, si querés, puedes hacer eso también, de justificar por qué es una aplicación web y no una aplicación mobile o por qué no es una aplicación de escritorio. ¿Sí? Profe, una Por ahí, consulta. sí, decime. Los que estamos en web, que por ahí no tenemos ningún proyecto y vamos a iniciar ahora con un proyecto de React, esto Ujú. va de la mano. Perfecto. Sí, 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 sí. A ver, como le dije ahí a tu compañero, si vos querés hacer un proyecto en web de, no sé, para una verdulería y acá querés hacer un proyecto para una carnicería, hacelo. Pero te recomiendo que sea el mismo para matar dos pájaros de un tiro. Exacto. Porque Perfecto. vos vas, la idea sería que vos termines este semestre o cuatrimestre, no sé cómo se dice, ya con, ponele, un 50 un 60% del desarrollo hecho y después te puedas tomar tu tiempo, el que sea, para terminarlo al 100 junto con todo el resto de la documentación y al final me puedas mostrar el 100% o el 90% desarrollado. Esa sería más o menos la Buenísimo. idea. Sí, Gracias. porque, por ejemplo, si vos tenés que desarrollar algo para la materia de web y a la vez tenés que desarrollar algo para esta materia, no te va a alcanzar el tiempo para hacer todo. Así que bueno, si lo da el tiempo lo tenés de una. No, sí, tal cual. Perfecto, bien. Y bueno, y después ideas para los que no tengan nada, ningún cliente y les cueste un poco pensar qué puede ser. Traten de no caer en la vieja confiable de un e-commerce. Traten de no caer porque es un proyecto bastante usado ya. Eh, Piensen en algún problema, piensen en donde ustedes trabajen, en donde trabajen familiares, amigos. Siempre, siempre hay algo que se puede mejorar, siempre hay algo procesos que pueden ver y decir, che, estaría bueno que, no sé, mejoren esto y cómo se puede mejorar con un sistema. Yo por pensar así no puedo ni salir a tomar un café porque ya estoy pensando en vender sistemas. De vuelta, yo soy armenio, así que quiero vender todo.
Pero bueno, eh, sí, es simplemente eso, salgan un poquito, vean, vayan a un negocio. Algo también que por ahí hago es, una vez me iba a comprar un sillón y en la mueblería casi vendo un sistema. Entonces, ideas salen por todos lados. Pero de vuelta, no vayan, no caigan a la fácil del e-commerce. Si no les queda otra, bueno, caigan al e-commerce. Pero hay muchos proyectos interesantes que se pueden hacer. ¿Sí? Ya para la semana que viene, aquellos que todavía no tengan un proyecto decidido, no tengan nada en mente, bueno, ahí lo vamos a tratar de solucionar. La idea es que la próxima clase ya puedan contarme qué van a hacer. Ya tengan una noción de si ya tienen un cliente, si ya tienen una idea, ir comentándomela, ¿sí? Así que bueno, si no hay ninguna otra pregunta, chicos, los libero. Por mí todo bien, todo entendido. Perfecto. Sí, todo perfecto. Bueno, ya, como les digo, voy a poner un poco más en orden el aula virtual, me comprometo. Y cualquier duda nos comunicamos por ese medio, ¿sí? Para los chicos que están en las dos materias, para dudas puntuales de una materia, porfa hablen por el aula de la mensajería de esa materia, para no mezclar las dos, digamos. No sé si se entiende, ¿sí? Si tienen una duda más puntual de esta materia, traten de hablar por la mensajería de esa aula. Si tienen una duda puntual de la otra materia, del aula virtual de la otra. Eh, sí, la voy a dejar por escrito. Como te digo, voy a hacer una especie de roadmap para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. La idea es que en la última clase, cuando ya lleguen a la última clase, ya tengan la documentación hecha y yo voy a corregir esa documentación. Pero clase por clase. Lo ideal sería que me vayan mostrando, vayan comentándome cómo van, qué dudas tienen. Entonces ya va a llegar prácticamente corregida la documentación, ¿sí? Ese sería el objetivo. También ya voy a hacer una especie de repositorio para que ustedes vayan subiendo ahí la documentación, ¿sí? Por ejemplo, se pueden abrir una carpeta en Drive, poner ahí y ahí que estén todos los documentos para que yo acceda y ahí tener todo para poder ir viéndolo, ¿sí? A esas cosas ya las voy a ir comunicando durante la semana o ya la próxima clase. ¿Estamos? Bien. Perfecto, profe. Perfecto. Y o sea, Buenísimo. agarramos un caso de uso principal, digamos, no hace falta que agarre todo el proyecto o para Para esta documentar. materia, Sí, para- o sea, la parte contextual tiene que ser a nivel general de todo el proyecto, no de un proceso en sí. sí, pero digamos que vos decís de los diagramas y todo eso usamos Sí, eso el del principal. proceso principal o de los procesos principales. Por ende, Bien, si vos tenés una aplicación, una idea que tiene muchos procesos que tal vez son chiquitos y todos son principales, eso ya sería más un flujo que un proceso en sí. Entonces, la documentación sería sobre un flujo en concreto. sí, sí. Bien, Bien, perfecto. muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra duda, chicos, los despido y espero que tengan un muy buen fin de.